¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de la familia? Bienvenidos a ¿Qué y cómo se hace? Este programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles domingo a domingo una industria diferente en cada una de nuestras emisiones. Y por supuesto lo hacemos subidos a unas Volkswagen Amarok de Diesa Sociedad Anónima. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial, por tratarse del primero que vamos a realizarlo con una empresa del Estado. Nos referimos a Petropar, Petróleos Paraguayos, donde vamos a conocer el proceso de recepción, almacenamiento y expendio de combustibles aquí en la planta de Villa Lisa. Así es que con muchísimo material para mostrarles, iniciamos de esta manera el programa de hoy. La importación y distribución de los combustibles derivados del petróleo en el Paraguay estuvo antiguamente a cargo de las empresas multinacionales como la ESSO y la Shell. Sin embargo, el gobierno paraguayo anhelaba que nuestro país también se hiciera sentir de alguna manera en ese ambiente con algún proyecto industrial de gran envergadura. Entre otros grandes emprendimientos, también estaba la explotación y o comercialización de hidrocarburos. En efecto, luego de arduas negociaciones, el Estado paraguayo otorgó una concesión por término de 15 años a la BOC Bolivian Oil Company para la instalación y explotación de una refinería de petróleo en el territorio nacional. La construcción comenzó en 1963 y concluyó en agosto de 1966. Después de un periodo de pruebas y ajustes, la instalación entró a operar normalmente a partir del 15 de agosto de 1966, ya como Refinería Paraguaya Sociedad Anónima, iniciando así formalmente sus operaciones en el país, las que se harían de prolongar hasta 1981, en que feneció el plazo de la concesión. En dicho año, se constituyó la entidad de economía mixta denominada Petróleos Paraguayos Petropar, con la participación de 60% del capital social para el Estado y el 40% para Repsa. Más adelante, el gobierno dispuso la adquisición de las acciones correspondientes a los inversionistas privados de la empresa de economía mixta, quedando el Estado paraguayo como único propietario de Petropar, por la que ésta se convirtió en entidad autárquica perteneciente al Estado paraguayo, con personería jurídica y patrimonio propio, con las siguientes funciones principales: industrialización del petróleo y sus derivados, comercialización, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, prospección y explotación de yacimientos petrolíferos, procesos que iremos conociendo detenidamente en sucesivos programas. La planta industrial, que se erigió en un predio de 64 hectáreas sobre la margen izquierda del río Paraguay, en el municipio de Villa Lisa, a 15 kilómetros de Asunción. Se cuenta asimismo con una planta de almacenes y distribución de combustibles en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, asentada en un predio de 6,5 hectáreas. Además, desde el año 1993, posee una planta de alcoholes en el distrito de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, distante a 180 kilómetros de Asunción, asentada en un predio de 130 hectáreas. Un nuevo mandato del marketing y la nueva premisa es la de abandonar la imagen de un Petropar meramente industrial.
para abordar una nueva imagen identificada con las nuevas unidades de negocio. Definitivamente, hoy Petropar quiere hacer partícipe a la gente de este cambio interior, que esta renovada empresa llegue de manera diferente, marcando un antes y un después en su misión y visión, las que podemos resumirlas en garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país y ser una empresa del Estado paraguayo con una posición de liderazgo en el mercado local y regional de combustibles por competitividad, transparencia, gestión eficiente, rentabilidad y alta responsabilidad social y ambiental. Hace poco más de 31 años, el 15 de marzo de 1981, Petróleos Paraguayos, Petropar, fue creado como entidad autárquica del Estado paraguayo, descentralizada de la Administración Central, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio. En cuanto a las relaciones de Petropar con el Poder Ejecutivo, quedó establecido a través del Ministerio de Industria y Comercio, y para sus operaciones industriales, comerciales y funcionales, por medio de vínculos directos con las demás dependencias gubernativas e igualmente con el sector privado. El nacimiento de Petróleos Paraguayos ocurre tras el término de las actividades de REPSA. Desde el inicio, Petropar se dedicó a la importación, refinamiento y refinamiento del crudo. Esta actividad se venía haciendo hasta hace aproximadamente 8 años. Petropar también operaba como importadora de gas licuado de petróleo. Petropar se dedica actualmente a la importación y comercialización al sector mayorista o emblemas de refinado de gasoil, nafta y fuel oil. En ese sentido, se garantiza el abastecimiento del aproximadamente 80% del gasoil y del 20% de nafta del mercado paraguayo. No existe ninguna restricción legal o técnica para que los agentes privados importen y comercialicen gasoil y nafta en el mercado nacional, tal como lo están haciendo. Los precios de las naftas y demás combustibles están liberados al público, excepto el gasoil tipo 3. Un punto singular de importancia constituye la planta alcoholera de Mauricio José Troche, cuya producción sirve para la mezcla con las naftas, ahorrando de esta manera cuantiosas divisas al país. En el año 2010, el ahorro en dólar fue de 10.886.906. En el 2011 subió a 14.476.106. Y a estas alturas del año, el ahorro suma la cantidad de 7.732.117 dólares. La planta de alcohol de Petropar, ubicada en Mauricio José Troche, coopera de esta forma al sostenimiento del desarrollo socioeconómico nacional, especialmente en amplias zonas rurales del Guairá, Caguazú y Cazapá. Un hecho destacable es la asociación de Petropar con el sector privado, asegurando el abastecimiento del GLP, gas licuado del petróleo, al mercado nacional, mediante el alquiler de sus esferas o tanques de gas. Con esta asociación público-privado se ha logrado evitar desde hace 2 años racionamiento o sobreprecios del GLP en meses sensibles al aumento del producto, como solía ser en las temporadas de otoño e invierno de años anteriores. Se ha concretado también y fortalecido vínculos muy interesantes con las industrias nacionales del cemento para proveer a dicha institución estatal en tiempo, calidad y precios justos del fuel oil, a fin de garantizar de esa forma el abastecimiento continuo y suficiente al mercado nacional del cemento, insumo básico del sector de la construcción. El nuevo logo proyecta una imagen corporativa ascendente que expresa renovación, dinamismo, confianza, movimiento
capaz de comunicar un cambio positivo de nuestra empresa y ganar la confianza de los consumidores hacia nosotros. Nuestro logo es básicamente una promesa de ir siempre hacia adelante. Un signo gráfico, la flecha, que nos indica una dirección a seguir, señalando una trayectoria. Nos habla también de una evolución en la empresa y de su compromiso con el público minorista al constituirse en distribuidora de combustible. Existen 4 colores que identifican la nueva imagen de Petropar. Los colores rojo, blanco y azul son los colores de la bandera paraguaya, como institución perteneciente al Estado paraguayo. El verde etanol simboliza nuestro compromiso con el medio ambiente, de producir combustibles limpios, producidos con mano de obra y materia prima 100% nacional. Para iniciar el proceso, nos trasladamos hasta el sector de muelles de Petropar. Los jefes de las áreas de operaciones involucradas, previos al arribo del buque, toman las medidas de seguridad establecidas para que la operación se realice sin riesgos de contaminación o derrame del producto. Además, los operarios que van a intervenir en el proceso están dotados de todos los elementos de seguridad. Una vez listos, bajan hasta el sector de abordaje de las barcazas. El ingeniero Carlos Servín, gerente de planta de Villa Lisa, nos explica detalles de este primer proceso. Estamos en el muelle norte, uno de los 3 muelles que dispone Petropar para recepción de productos desde el río de la Plata, el kilómetro 131 del río Paranaguazú. Este es un muelle multiproducto, se pueden recibir desde GLP, gas licuado de petróleo, se puede recibir nafta, se puede recibir diésel de las distintas variedades en 2 plataformas, una plataforma inferior y otra superior. Ahora estamos operando en la superior debido a la creciente que tuvimos del río Paraguay en estos días. El proceso se inicia en estos muelles con el amarre, atraque de las barcazas. Posteriormente se realiza el muestreo del producto y la medición en barcazas, que es lo que establece el contrato que nos vincula con las empresas navieras. En cuanto a la calidad, esto va a las muestras de laboratorio, previa revisión de esos estándares de calidad, el producto queda en la barcaza acá en el muelle sin ser descargado. Una vez materializadas las verificaciones, el laboratorio da luz verde para la descarga de las barcazas. Los tanques destinos son medidos entre los 3 para determinar el nivel inicial. Una vez aprobado por laboratorio la calidad del producto, se empieza a bombear en esos tanques predeterminados y premedidos. Esto se realiza con bombas propias de las barcazas que dirigen los combustibles por inmensas cañerías identificadas por colores de acuerdo al tipo de combustible. Una vez terminada la descarga de las barcazas, se vuelven a medir los tanques para verificar una vez más la cantidad que efectivamente llegó hasta el tanque tierra de Petropar. Nosotros estamos operando con 4 navieras y la capacidad de las barcazas varía desde 1000 metros cúbicos hasta 5000 metros cúbicos llegamos a recepcionar en algún momento. También la capacidad de descarga depende mucho del estado y de la capacidad de las bombas que tienen instaladas estas barcazas o los pontones que sirven de refuerzo. El promedio que exige Petropar es de 150 metros cúbicos por hora, es decir, de 150.000 litros por hora. Eso significa que algunas barcazas pueden descargar 250, 200.000 metros cúbicos por hora y otras un poquito menos. El almacenamiento constituye un elemento de sumo valor en la explotación de los servicios de hidrocarburos, ya que actúa como un pulmón entre la producción y el transporte para absorber las variaciones de consumo. Permite la sedimentación de agua y barros del crudo antes de despacharlo, ya sea por cañerías o a destilación. Brindan flexibilidad operativa a las refinerías y actúa como punto de referencia en la medición de despachos del producto. Los tanques pueden ser verticales, horizontales, esféricos y de doble pared. Los verticales pueden ser a su vez de techos fijos y techos flotantes. En cualquiera de los casos, entre la membrana y el envolvente del tanque debe existir un sello.
La presión interna a la que pueden llegar a estar sometidos es de 15 psig y una temperatura máxima de 90 grados. Con estas características, son aptos para almacenar a la mayoría de los productos producidos en una refinería. La capacidad disponible en Petropar en estos tanques es de alrededor de 280 millones de litros entre los distintos productos que estamos comercializando al mercado nacional. Los tanques responden al tipo de producto. Tenemos tanques que son, digamos, más básicos, que son los tanques utilizados para el crudo, que es un producto que no se evapora fácilmente. Y tenemos el extremo, que son las naftas, que tienen una capacidad de evaporación mucho mayor que el gasoil o el fuel oil o el crudo, y por lo tanto tienen un tratamiento diferenciado, como son los techos flotantes, que son un sistema de techo que móviles suben y bajan según la cantidad de producto que está disponible en el tanque. Esto es para evitar un vacío y que también evitar un poco la evaporación natural del producto. En cuanto a capacidad, tenemos tanques desde 1000 metros cúbicos, que serían 1 millón de litros, hasta 30 millones de litros de capacidad. Petropar dispone de carros hidrantes, de cuadrillas contra incendios, equipos de prevención, seguridad industrial, y también los tanques tienen sistemas espumígenos, aparte de sistemas de mangueras en toda la planta. Estos sistemas espumígenos están, digamos, diseñados de tal forma que ante el menor evento de fuga o pérdida, comiencen a hacer un vaciado alrededor del tanque, cubren el tanque. Y eso está probado, nosotros tenemos seguros que cubren ese tipo de eventos también, y personal entrenado. También hay que recordar que este tipo de productos, como líquido no son, digamos, tan peligrosos como si fueran en forma gaseosa, ¿verdad? El peligro está cuando está en forma gaseosa. Por eso que los sistemas de tanque tienen venteos, las cañerías tienen sistemas de venteos, que son sistemas de respiración, y también tienen, digamos, otros dispositivos que nos permiten controlar los riesgos. Sí, como todo negocio, normalmente hay residuos no comercializables. Estos residuos no comercializables, en el caso de Petropar, son, como bien dijiste, fondos de tanques o algún producto que de alguna u otra forma sufren algún tipo de contaminación y ya no son comercializables. Para eso Petropar dispone de todo un sistema de tratamiento, colecta y depósito final de este tipo de productos. Tenemos las piletas de tratamiento, tenemos tanques de depósito, y también tenemos un área reservada para un procedimiento que es el land farming, que es un procedimiento en el cual bacterias degradan naturalmente cualquier residuo de hidrocarburos, que son al final residuos orgánicos. Petropar dispone de un sistema de bombeos desde los tanques que están al fondo hasta la zona de cargadero de camiones, y este sistema de bombas lo que hace es tomar el producto de los tanques y entregarlo en las islas de carga para depositarlo en los camiones cisternas según el pedido de producto que estamos recibiendo. Absolutamente todos los tanques están conectados por cañerías a la sala de bombas, la que vamos a conocer más adelante y a través de la cual todo el contenido es enviado al sector de carga de combustible. Los tanques son verificados diariamente por operarios encargados de su mantenimiento y control, además del personal de seguridad industrial. Por supuesto, también los de laboratorio. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. La proyección de Petropar: 1. Incursionar en el mercado minorista de venta de combustibles y biocombustibles, con estaciones de servicio propias y con operadores privados con el emblema de distribuidora Petropar. 2. La comercialización de gas licuado de petróleo. 3. La prospección y exploración de petróleo y gas en el territorio paraguayo. 4. La producción de biodiesel en escala industrial. 5. Aumentar la producción de etanol con la instalación de otra fábrica en el departamento de San Pedro. Y 6. Habilitar un nuevo centro de recepción y despacho del gasoil en la zona de Encarnación. Antes se importaba petróleo crudo y se refinaba para la obtención
de sus productos para luego ser comercializados en el país. Actualmente importamos productos terminados como gasoil, nafta y además somos productores de etanol para su mezcla con la nafta. En Petropar, el buen funcionamiento del sector de tratamiento de efluentes es el resultado de un estudio minucioso de los elementos componentes de los residuos de hidrocarburos, logrando un sistema altamente eficiente conforme a los requerimientos y normas de protección ambiental. La planta tiene sistemas de recolección de todo lo que serían residuos de hidrocarburos que finalmente vienen a parar a estas piletas API, piletas de tratamiento de residuos de hidrocarburos, donde tiene su proceso, digamos, natural de descomposición o de degradación natural de estos productos. Después de cierto tiempo y bajo monitoreo del personal de seguridad industrial, esto es bombeado a un tanque donde es almacenado también por un tiempo natural en el cual se hace un seguimiento. Cuando llega el momento se purga eso, lo que es agua va a parar al río, lo que es residuo recuperable, o sea que puede tener un uso comercial, se utiliza o se vende y finalmente queda un residuo pastoso que tiene un procesamiento que se llama landfill, que es un tratamiento de mezclar con tierra en un lugar donde ya hay bacterias que están preparadas para degradar naturalmente el producto y convertirlo en abono. Conforme al requerimiento, los diferentes tipos de combustibles son bombeados al sector de cargadero de camiones. Esto se realiza mediante bombas especiales ubicadas en la denominada sala de bombas. Estamos en lo que es conocido como sala de bombas, un lugar donde tenemos un sistema de bombas por producto que lo que hace básicamente es captar productos de los tanques de almacenamiento hasta la zona de cargadero de camiones. Bueno, nosotros tenemos un sistema de cañerías que van desde 6 pulgadas a 18 pulgadas según el producto que se está entregando al público. Como el producto estrella nuestro es el gasoil tipo 3 o el gasoil común, evidentemente que la cañería que utilizamos para entregar ese producto también es el de mayor grosor, 18 pulgadas. Después tenemos un conjunto de cañerías menores que son para naftas, la Econ 85 y la Ecoplus 95 y también para el alcohol, que es el aditivo a las naftas. El producto que es bombeado a través de este sistema de bombas va al lugar conocido como cargadero de camiones, donde tenemos varias islas de cargas con sus respectivos picos de carga a los camiones cisternas. Este producto va directo a las cañerías por islas, por pico y por producto, y ahí es cuantificado unos medidores que se llaman Aqualoc. El sector de cargadero de camiones es uno de los más concurridos de la planta. Las instalaciones cumplen con todos los requisitos de reglamentación sobre el transporte, carga y descarga de mercaderías peligrosas. Esta es una instalación relativamente nueva que tiene capacidad para entregar de 8 millones a 10 millones de litros por día en los distintos productos que estamos entregando al mercado nacional. Tenemos dos tipos de gasoil, el tipo 1 que es el premium y el tipo 3 que es el gasoil común. Tres tipos de nafta, la 85 octanos, la 90 y la de 95 octanos, a más de eventuales compradores de alcohol y también para despacho de fuel oil en camiones. El procedimiento es de a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto está operativo para los distintos emblemas que adquieren el producto de Petropar. Bueno, y estructuralmente, ¿cómo está compuesto el cargadero, ingeniero? ¿Para cuánta capacidad de camiones al mismo tiempo? ¿Cuántas islas? Contanos esa parte. Bueno, la capacidad de carga del cargadero es relativamente grande, como te comenté al inicio, de 8 a 10 millones de litros por día. Tenemos islas que están habilitadas para cargar gasoil, naftas, una isla para alcohol y una isla para fuel oil. La capacidad de carga es de aproximadamente media hora por cada camión cisterna, de una capacidad entre 30 a 35 mil litros por cisterna. Los emblemas emiten un pedido, Petropar les autoriza por un ticket que es verificado a la entrada, certificando que corresponde al emblema, al vehículo y al chofer. Se tienen identificado el destino de la carga y también se tienen muestras de cada día de despacho de cada tipo de producto. Al momento de la carga se emiten también tickets que son resultados de mediciones de un sistema electrónico, el Aqualoc, que cuantifica por litro el producto. El cargadero está dispuesto de modo a que los camiones que a él se dirijan o que de él procedan puedan hacerlo por caminos de libre circulación. Además, los camiones no necesitan de hacer ninguna maniobra para salir después de la carga. Todo el sector está perfectamente señalizado y estrictamente controlado por cámaras de seguridad que graban las acciones durante las 24 horas.
El cargadero de camiones automatizado está compuesto de 8 islas, 16 bahías y 32 brazos de carga. La isla de carga es cada uno de los sectores elevados del cargadero de camiones a los que se accede por escaleras frontales. Cada isla cuenta con 2 bahías, una a cada lado. Es decir, se pueden cargar 2 camiones al mismo tiempo, uno en cada bahía. A su vez, cada bahía cuenta con 2 brazos de carga. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Pretendemos proyectar primero la instalación de más fábricas de etanol y biodiesel. Segundo, reactivar la refinería de petróleo en nuestra planta de Villaliza. Tercero, la compra de barcazas para el transporte de los productos que comercializamos. Cuarto, la instalación de una planta de almacenaje de combustible en el puerto Zárate, en República Argentina. Quinto, incorporar más estaciones de servicio que trabajen con nuestro emblema, ofreciendo calidad, cantidad justa y buen precio. Aquí quiero recalcar que Petropar como distribuidora apunta a captar la mayor cantidad posible de estaciones de servicios. El objetivo de ampliar nuestra red es lograr los beneficios a favor de la gente. Por ello, estamos abiertos a conversar con los empresarios que desean trabajar con nuestros emblemas. Por demás, a los propietarios de estaciones que deseen incorporarse a nuestros emblemas, les ofrecemos un atractivo paquete con marcados beneficios que garantizan mayor rentabilidad en el negocio de las ventas minoristas de combustibles. El proceso de carga se inicia con la presentación del pedido de carga de cada distribuidora por parte del conductor del vehículo. Esto es, inicialmente, a fin de que el cisterna pueda ingresar al sector de estacionamiento. Posterior a eso, el pedido es registrado en el sistema, el cual emite un comprobante. El mismo es verificado y firmado por el operario encargado, por el conductor del vehículo y va a la zona de carga. El cisterna llega a la isla de carga indicada y el conductor entrega su pedido al operario. En cada isla se tienen medidores de carga que dosificarán la cantidad exacta de productos a ser despachado. Se programa previamente el producto, nafta, diésel, etc. y la cantidad de litros a cargar. Para iniciar la carga, se coloca el brazo de carga en la boca del cisterna, se programa la cantidad de litros y se inicia la carga. Este procedimiento se repite para cada una de las celdas del cisterna. El conteo de carga se va haciendo en forma regresiva y cuando se alcanza la cantidad establecida, el dispositivo para automáticamente. Estos medidores están controlados mediante sistemas informáticos donde son registradas todas las operaciones del día, así como la cantidad despachada de cada tipo de producto. Con la carga lista, el conductor vuelve a entregar su pedido en ventanilla con la impresión de las lecturas de los medidores. Los funcionarios de facturación verifican la impresión de la cantidad despachada y en base a la misma entregan la remisión al conductor para su entrega a la distribuidora. A partir de aquí, las precintas de seguridad serán colocadas por técnicos y funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización sin la intervención de los funcionarios de Petropar. Pero antes de abocarnos al proceso de precintado de seguridad, es importante conocer uno de los sectores estrechamente relacionados al cargadero de camiones. Nos referimos al sector de recepción y almacenamiento de alcoholes. Esta es una área de recepción y almacenamiento de alcohol absoluto que es parte de la producción que se trae diariamente de la planta de Mauricio José Troche, planta propia de Petropar.
Este producto es posteriormente bombeado hasta un sistema de bombas desde el tanque de almacenamiento hasta la zona de cargas, que es el cargadero de camiones, para su mezcla en los camiones cisterna con las naftas que comercializa Petropar. La planta Mauricio Cetroche, según la disponibilidad de insumo de la caña de azúcar, procesa alrededor de 25 millones de litros de alcohol absoluto por año, por zafra. Esa cantidad es trasladada en forma diaria, como ya les expliqué, acá en Petropar, donde tenemos una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 10 millones de litros. Y en Troche hay una capacidad de 16 millones de litros. En total son 26 millones de litros que tenemos en tanques que pueden ser ampliables según la necesidad. Tenemos ahora dos tipos de naftas que estamos comercializando, la Econo 85 y la EcoPlus 95. Próximo lanzamiento de la nafta especial 90 octanos. Estas naftas son formulaciones que se preparan en un tanque especial, pero la mezcla con el alcohol se realiza efectivamente en los camiones cisternas, manteniendo la proporción que establece el Ministerio de Industria y Comercio, que es la del 25% en cada camión cisterna de la nafta que se le está entregando. Posterior a los procesos de carga descritos recientemente, los cisternas llegan hasta las oficinas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, ubicados en el sector de estacionamiento. Este es un procedimiento realizado por técnicos de dicha institución sin la injerencia de Petropar y, por supuesto, con la vista de los comisarios de los diferentes emblemas. Los funcionarios del INTN registran en el sistema la numeración de cada una de las precintas que serán colocadas en el cisterna, en este caso de color amarillo. Estos datos son impresos y firmados por los funcionarios responsables y por el conductor del vehículo. Este será el comprobante que deberá llegar sin enmiendas y ser verificado pormenorizadamente por los emblemas al arribo de los cisternas a sus respectivas estaciones de servicio. Posteriormente, colocan las precintas en las bocas de carga y descarga del cisterna. Una vez terminada la colocación, el vehículo será liberado para su salida de la planta. Otro de los sectores que vamos a conocer es la planta de gas licuado de petróleo, también ubicada dentro del predio de la refinería de Villa Lisa. El parque está compuesto de 4 tanques esféricos con una capacidad de 2.000 litros cada uno. Se cuenta con un muelle de hormigón armado para las operaciones con barcazas de gas licuado de petróleo, con un equipamiento de descarga de 250 metros cúbicos por hora. En la misma, también se posee un cargadero de camiones de 4 posiciones de carga y un sistema supervisorio de control automático de las operaciones. Petropar dispone de 4 esferas de 2.000 metros cúbicos cada uno, es decir, 8.000 metros cúbicos de capacidad de almacenaje en GLP, gas licuado de petróleo, que es el gas que se utiliza a nivel domiciliario. Esta capacidad de almacenaje es el requerimiento de aproximadamente un mes de consumo nacional. A la fecha, estas esferas están siendo utilizadas por 2 empresas privadas que alquilan de Petropar la infraestructura completa y utilizan para abastecerse en la medida que necesiten cuando tienen problemas de importaciones para el mercado nacional. Hace 2 años que estamos con este negocio con los privados y ha dado buenos resultados en el sentido de que la población no ha necesitado, digamos, utilizar racionamiento ni pagar sobreprecios por el producto en épocas de invierno como el que estamos ahora. En el caso de GLP cumplimos igualmente con todas las normas internacionales en cuanto a seguridad industrial y sistemas de prevención contra incendios o de mitigación en caso que se produzcan. Cada esfera tiene su sistema de bombeo de agua desde arriba para abajo, cañones de agua, extinguidores de incendios, la sala de bombas y la isla de carga y descarga de camiones también está equipado con las duchas, con extinguidores de espuma y con cañones de agua que son operados por personal de la Brigada contra Incendios en caso de necesidad. Igualmente la prevención empieza antes, con los camiones que ingresan a esa zona que es restringida,
son revisados a la entrada a la planta y tienen que cumplir con todos los requisitos de seguridad industrial. Los conductores tienen que ser conductores calificados para transportar este tipo de productos y con experiencia previa. Otro de los sectores donde se centra gran parte de la atención de esta administración es la refinería de petróleo. Bueno, tenemos de fondo la refinería de petróleo, que es lo que se está pensando también en reactivar. ¿Es así, ingeniero? Contanos cómo marcha ese proyecto y para cuándo sería factible materializar de vuelta ese tema. Es correcto, el tema de la refinería y su reactivación está sujeto a una evaluación y un análisis por parte de una consultora francesa y por el Instituto Francés del Petróleo, que está colaborando sin costo para determinar la factibilidad de volver a reactivar esta refinería. Evidentemente que esta fue diseñada para un tipo de crudo muy liviano, que es el Saharan Blend, que a la fecha es viable técnicamente disponer de él, pero económicamente es poco factible por el costo que tiene. Por lo tanto, tenemos que readecuar y ajustar algunas partes de la refinería para que pueda procesar en forma económica y en forma técnica un crudo más pesado y que esté disponible en la zona. Esperamos que ese estudio culmine en la brevedad posible para que Petropar también pueda tomar una determinación al respecto. Correcto. Entre tanto, técnicamente se está trabajando para que en caso de que en algún momento ya se pueda disponer de ese tipo de crudo, ya esté en funcionamiento inmediato, ¿no es cierto? Sí, la refinería está en condiciones de procesar, digamos, cualquier tipo de crudo. Lo que cambia de un crudo para otro es los cortes que tenemos después de los subproductos. En este caso, procesar un crudo pesado nos va a dar un porcentaje muy alto de fuel oil que no es de buen precio en el mercado. Por lo tanto, nos faltaría un módulo adicional para volver a procesar ese fuel oil rico aún en naftas y gasoil, que es lo que estamos esperando que salga de la consultora francesa. Absolutamente todos los procesos que conocimos están verificados y monitoreados por el Departamento de Control de Calidad. Aquí se cuentan con equipos de última generación basados en las normas STM americanas, que lo convierten en un laboratorio con un equipamiento de referencia en toda Sudamérica. Bueno, estamos en compañía de Aristide Fernández, él es el jefe del Departamento de Control de Calidad. ¿Cómo está, Aristide? Muy bien, un placer tenerlo por aquí, para nosotros un gusto. Realmente el proceso de control de calidad empieza del momento en que uno va a las barcazas donde llegan los productos de importación, llegan en camiones tanques. Para nosotros el primer control de calidad consiste en ver el aspecto del producto, en qué condiciones se encuentra, si por ejemplo un gasoil que tiene que tener un color de amarillito estirando a pardo, si hay alguna diferencia de color, entonces nuestro trabajo se enfoca ya minuciosamente en cisterna por cisterna para poder controlar si en cuál de ellos podía haber el problema de la coloración. Miramos el color y el aspecto del producto. Una vez obtenido las muestras de las barcazas, de los camiones tanques, llegamos hasta nuestro laboratorio de control de calidad para someterlo en el proceso de análisis. Los análisis principalmente consiste en el primer momento de medir la densidad del producto, ver el punto de inflamación, la curva de destilación, en qué consiste, ver si es que reúne las condiciones necesarias de acuerdo a las especificaciones técnicas que rige el Ministerio de Industria y Comercio. Tiene una resolución 900 donde está todo estipulado. Nuestro trabajo está normalizado por las normas STM, que es una norma americana que rige casi para toda la parte de América Latina. Y el proceso en sí consiste en ver la calidad del producto que nosotros obtenemos en cuanto al certificado de calidad de origen, comparamos con la calidad que nosotros resulta en destino. Una vez hecho todo esos procesos de análisis, si cumple las condiciones necesarias, entonces se autoriza la descarga del producto, ya sea de las barcazas de importación o lo que viene en camiones tanques.
A partir de ahí, una vez que se autoriza la descarga del producto, seguimos nosotros con nuestro proceso de análisis para completar todo lo que rige la resolución 900 del Ministerio. Y una vez terminado la descarga de los productos en el tanque, hacemos un bacheo de control de calidad del tanque. Una vez aprobado, si es similar al que viene en la barcaza, entonces ese tanque es autorizado para entrar en despacho a los camiones cisternas. Bueno, el proceso consiste en cargar los camiones cisterna en el cargadero, donde vuelven los funcionarios del departamento a chequear el producto que es cargado en los camiones. Una vez verificado la calidad del mismo, otra vez en el laboratorio, entonces está libre de la comercialización ya del producto y cargar en los camiones tanque. Aclarándole que Petropar certifica la calidad de su producto hasta el portón de salida. Para tener un buen control de calidad se hace en los equipamientos con que cuenta Petropar. Bien sabemos que cada equipamiento tiene su costo realmente en cuanto a los equipos con que cuenta Petropar. Todos los trabajos, todos los equipos están basados en las normas. Estos equipos son los que se utiliza para la determinación de los distintos componentes que pueda tener tanto la gasolina como el diésel. Por citarle alguno, el número de octano, el número de cetano, contenido de aromáticos, contenido de benceno, que son lo que realmente se lleva en cuenta en cuanto al impacto ambiental. El equipo para determinar la viscosidad del diésel, del fuel oil y otros productos. Normalmente es un equipo electrónico que mide a la unidad de centistock, que es lo que normalmente se utiliza hoy en día en todos los países del mundo. Este equipo es el equipo de determinador de poder calorífico. ¿Qué significa poder calorífico? Es la caloría que genera los distintos combustibles en la combustión. Normalmente también está tipificado por el Ministerio a una determinada cantidad mínima y máxima para la determinación, y los resultados que se obtiene es óptimo en cuanto a los análisis que realizamos en nuestros derivados de hidrocarburos, en este caso el gasoil, fuel oil y la gasolina. Este es el equipo para determinar el contenido de azufre en todos los derivados de hidrocarburos. Es lo que te mide ya sea en parte por millón o puede ser en gramos por cientos. Hoy en día nosotros estamos determinando en esto y garantizamos la calidad de nuestro combustible con el contenido de azufre, que estamos muy por debajo de la cantidad máxima que exige la ley en cuanto al contenido de azufre. El equipo se llama OFOR y es un equipo electrónico. Este también es un equipo determinador a través de rayos X para el contenido de azufre también. Inclusive se puede determinar la cantidad de minerales que contiene también todos los derivados de hidrocarburos. Este es un equipo de absorción atómica en la cual nosotros determinamos todos los contenidos de minerales que puedan tener los derivados de hidrocarburos, ya sea gasoil, gasolina, fuel oil y también uno de los biocombustibles que es el biodiesel. Acá más a este lado tenemos un equipo cromatográfico que se utiliza para hacer los análisis del contenido de ésteres y de alcoholes en el biodiesel. Más acá tenemos otro equipo cromatográfico que también se utiliza para medir la calidad del biodiesel. En este caso, en este equipo lo que hacemos es medir el contenido de alcohol que haya quedado como residuo en el biodiesel y también la glicerina, que son los elementos que dificultan o hace que el combustible no esté en buenas condiciones si es alto el contenido de esos parámetros. Acá tenemos un equipo que hace la determinación de la obstrucción del filtro en frío. ¿Qué significa eso? Es la temperatura más baja en la cual pueden llegar a formar cristales los combustibles que pueda obturar los filtros de los vehículos en cuanto a su funcionamiento. Normalmente estos equipos se utilizan en el lugar donde la temperatura
oscila entre 5 a 0 grados para abajo, porque como nuestro clima es prácticamente entre 15 a 25 grados, esas determinaciones no sería muy importante, pero nosotros contamos con este equipo y determinamos también esa calidad del producto. Comentanos, Aristides, sobre los productos que Petropar comercializa y aquellos que también se producen en la planta de Mauricio Petróleos. Nosotros hoy en día como Petropar estamos comercializando dos tipos de nafta y dos tipos de diésel. En este caso, la nafta económica es una nafta que nació en Petropar, que esto a través de una serie de investigaciones que nosotros hicimos acá en el laboratorio. Tenemos un motor determinador de octano y donde hicimos una serie de mezclas y encontramos que la función del alcohol dentro de las gasolinas es muy importante, aparte de disminuir los gases nocivos en el ambiente, porque el alcohol es un alcohol muy noble que es el etanol y eleva los números de octano. Es lo que nos ayuda a nosotros a sacar una nafta económica donde eliminamos el tetraetilo de plomo, que es un contaminante muy fuerte y nocivo para el ambiente y para el ser humano y a los animales, y con el alcohol obtuvimos el mismo resultado en cuanto a los números de octano. La siguiente nafta es la nafta de 95, que es que con el agregado de alcohol también tenemos una nafta de buena calidad. Después de la nafta 95, lo que comercializamos también son los dos tipos de diésel, el diésel tipo 1, que es el diésel que le llamaríamos un diésel podium, que tiene un buen número de cetano, bajo contenido de azufre y que está caracterizado de acuerdo a la resolución como gasoil tipo 1. El gasoil tipo 3, que es el gasoil común, que también reúne todas las condiciones de buena calidad del producto que comercializa Petropar. Y también tenemos la producción nuestra en la planta de Mauricio José Troche, que es el alcohol absoluto y el alcohol carburante. Aclarando que este alcohol absoluto es lo que se mezcla en los dos tipos de nafta para su comercialización al mercado. También en ese punto decimos que los 4 productos anteriormente mencionados son los que importamos nosotros. Y en la nafta con el 25% lo que comercializamos solamente es 25% de la gasolina importada. Y el alcohol carburante, que es también un combustible que produció en la planta Mauricio José Troche. Nosotros garantizamos la calidad de nuestro producto, como normalmente decimos, hasta el portón. ¿Por qué? Porque tiene un control minucioso en cuanto a todos los productos o tratar las determinaciones que se realizan los combustibles. Como darte un ejemplo, controlamos muy bien de cerca lo que es el contenido de azufre, que hoy en día la gente agranda mucho por la contaminación que puede generar en el ambiente. Nosotros, nuestra cantidad de azufre que tiene nuestra nafta está entre 100 a 120 ppm o parte por millón. La especificación técnica del Ministerio de Industria y Comercio dice hasta un 600 ppm máximo. O sea que solamente estamos cubriendo un 20% de la parte de contaminante en ese sentido. En cuanto al gasoil, el tipo 1, estamos saliendo con 25 partes por millón y la especificación técnica dice 500 máximo. Nuestro gasoil común estamos saliendo con 1800 ppm y la especificación técnica habla de 2500 máximo. O sea, en ese sentido le aclaro que nuestro combustible es uno de los mejores controlados en el país y que cumple las condiciones necesarias para ser comercializado. Bueno, esto que tenemos acá enfrente, en estos dos recipientes, son petróleo. De 2 de las 4 clases de petróleo que existen en todo el mundo. ¿Cuáles son esos tipos de petróleo? En este caso, este es un petróleo de origen parafínico, que es la que nosotros traíamos de la zona de Formosa, Argentina, y la que anteriormente procesábamos, que es la de Sahara Blend, que viene de la zona de Argelia, África. Los otros tipos podrían ser asfálticos y nasténicos, aromáticos y parafínicos. Son los tipos de petróleo que existen en el mundo. Correcto, entonces evidentemente nadie, y seguramente que de los que nos están viendo no habrán tenido el privilegio de estar frente a petróleo y menos a todavía tocarlo, así que si me permitía, Aristides, querría derramar en estos pequeños recipientes un poco de cada uno
que se pueda observar la consistencia que tiene. Este es un poco más líquido realmente, ¿no es cierto? Y este que está acá tiene otra tapa más, es un poco más espeso. Le explico esa situación porque es el primer petróleo crudo que usted cargó es el de Sahara Blend, que es un crudo liviano, donde hay mayor concentración de gas, de nafta, de queroseno. Y el segundo, que es el del petróleo crudo Sahara Blend, que es de Formosa, Argentina, que es de par más largo, es de característica de mediano a pesado, significa mayor concentración de productos pesados, que sería como el gasoil y el fuel oil. Esas son las dos características del petróleo crudo que han sido procesados en nuestra planta refinadora. Consustanciados con el nuevo estilo de eficiencia, transparencia y modernización de la administración pública, se ha alentado desde la Administración de Petróleos Paraguayos y desde el accionar de sus funcionarios la excelencia en el servicio, acompañada de una intachable rectitud en la conducta pública de los servidores del Estado paraguayo. Petropar, en su carácter de entidad estatal encargada de garantizar a todo el país la provisión del gasoil, principalmente, y de otros combustibles derivados del petróleo en menor escala, ha cumplido con creces con los macroobjetivos trazados, pues, a pesar de los innumerables problemas presentados desde hace algún tiempo, la provisión de combustibles ha sido regular y normal, sin que se hayan producido situaciones penosas o conflictivas, lo que sin lugar a dudas constituye uno de los puntos más significativos de la actual administración de esta gran empresa estatal. Y así llegamos al final del primero de una serie de programas que vamos a realizar con esta gran empresa estatal. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Si Dios así lo permite. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1, Petropar, Petróleos Paraguayos,